Diputados del Partido Comunista ingresaron un proyecto de ley que busca expropiar a la empresa Sokimich. Queremos profundizar en el tema y para ello vamos a tomar contacto con el diputado del PC, Daniel Núñez. Diputado, gracias por esta conversación con nosotros. Buenas tardes, Viviana. Diputado, comience por contarnos por qué se toma la decisión de considerar de que está la opción o la posibilidad más bien de expropiar a SQM. Sí, bueno, te agradezco, Viviana, la posibilidad de explicarle a la ciudadanía el sentido y lo que quiere decir el proyecto de ley que presentamos. Nosotros lo ingresamos ayer con la firma de todos los diputados de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, y este proyecto contempla dos artículos, dos temáticas. La primera es que declara el litio de interés nacional a este mineral no metálico, y en segundo lugar declara también a la empresa Sokimich de interés nacional. ¿Cuál es el alcance que tiene? Bueno, declarar el litio de interés nacional es fundamental porque esto permite que el Estado, cuando celebre contratos con cualquier empresa que explote el litio, va a tener mejores herramientas jurídicas para defenderse frente a un conflicto de interés o a una disputa, como hoy día, por ejemplo, tiene el Estado de Chile con la empresa Sokimich, justamente por el contrato de arriendo que hay en el caso de entre Corfo y Sokimich por el Salar de Atacama. Y por otro lado, nosotros hemos considerado que dado que Sokimich es la empresa que está involucrada en forma emblemática en causas de corrupción, es el agente corruptor que tenemos de la democracia en Chile, el Estado tiene que tener herramientas que le puedan permitir defenderse. La democracia debe defenderse frente a un poder que está actuando en forma absolutamente dolosa, fraudulenta, que no se ha involucrado en un caso de corrupción, como podríamos decir, es solo el financiamiento ilegal de la política, que ya es muy grave. Está eso, el famoso ley Contese del artículo 4 transitorio royalty. Tenemos también este caso del conflicto entre la Corfo y la empresa Sokimich por el Salar de Atacama. Tenemos los incumplimientos de Julio Ponce Lerú como controlador por el caso Cascadas. Por lo tanto, nos ha parecido que es una posibilidad que el Estado tenga el día de mañana, o una vez avanzados los procesos judiciales y las condenas, la posibilidad de expropiar esta empresa o parte de ella si fuera necesario. Y el Estado solo puede expropiar si un bien privado es declarado de interés nacional, y nosotros hemos querido dar un paso en ese sentido, y es plenamente además facultad del Congreso hacerlo, tanto así que el proyecto lo presentamos ayer a las 12 del día y hoy día fue leído en la cuenta y declarado admisible. Por lo tanto, estamos hablando algo en lo cual es en materia del Congreso pronunciarse, y así lo hemos hecho. Claro, el Congreso tiene que pronunciarse respecto a si es de interés nacional para que después entonces tenga esta opción el gobierno de expropiarlo, porque son ellos los que tienen la capacidad. Pero me llama la atención cuando usted habla del punto respecto a la vinculación de SQM al financiamiento irregular de la política. ¿Es esta la principal razón o está también la intención de que nuestro país pueda explotar un recurso natural? O sea, si SQM no estuviese involucrado en este tipo de investigaciones, ¿no se avanzaría en esta petición de expropiación? Bueno, por eso el proyecto de ley justamente contempla, en primer lugar, declarar al litio un mineral de interés nacional. Eso permite que el Estado tenga más garantías, más herramientas jurídicas al momento de realizar contratos y defenderse frente a cualquier empresa que intente abusar de la explotación de este recurso. Y por otro lado, hay que reconocerlo, no hay que negarlo, Sokimich es una empresa que ha usufructuado de un patrimonio que es de todos los chilenos, pero que lo ha hecho en forma absolutamente irregular y dolosa. Y no es solamente por el tema del financiamiento ilegal de la política. Te insisto, tenemos el caso que yo creo que es un escándalo extremadamente grave, cómo se relacionó la empresa Sokimich con el exministro Longueira para justamente, en mi opinión, a través del cohecho, del soborno, hacer una ley que termina beneficiando a una sola empresa. Por lo tanto, cuando una empresa comete este tipo de actitudes dolosas y además tiene este poder económico que se basa en un recurso que es mineral de todos los chilenos, particularmente el litio, es muy curioso de que nosotros no tengamos las herramientas para actuar frente a este poder corruptor. Y lo que nosotros nos preguntamos, si el día de mañana, por ejemplo, Ponce Lerú asume algún nivel de responsabilidad, va a la cárcel, es detenido, ¿acaso el poder de esta empresa disminuye? Este agente corruptor de la sociedad chilena que ha ocupado todas las herramientas que ha podido para actuar dolosamente, nosotros consideramos que no, y que por eso hay que tener herramientas para defenderse. Eso lo determinará el gobierno que haya en su minuto. Y por supuesto que en ese sentido tener esta posibilidad de la expropiación es algo fundamental, porque la verdad que si hay alguien que podríamos decir ha tenido un comportamiento delictivo como multimillonario, como controlador, ese es el señor Julio Ponce Lerú, y en ese sentido cualquier medida de protección que tome la democracia es muy bienvenida, y creo que este proyecto, una vez que lo lean, lo conozcan con detalle los colegas parlamentarios, va a tener muy buena aceptación.
Ahora, ¿qué viabilidad política hay cuando en el día de hoy el ministro del Interior dice que tajantemente este gobierno no está en la línea de avanzar en expropiaciones, que está absolutamente descartado eso? Bueno, yo creo que tal vez sería bueno que el ministro del Interior conozca el proyecto y me gustaría comentarle, explicarle el sentido que tiene, porque claro, si fuera un proyecto de expropiación, alguien diría eso no le corresponde al Congreso, no tiene la posibilidad de hacerlo, pero lo que nosotros consideramos es que los litigios son de tal envergadura, la actitud de Ponce Lerú ha sido siempre de eludir la responsabilidad de la justicia, incumplir los fallos que cuando emanan o las resoluciones administrativas, que la democracia tiene que defenderse. Y por eso no estamos proponiendo ni poniéndole fecha a una expropiación de Soquimich, pero sí le estamos diciendo al Estado de Chile y a cualquier gobierno, sea el nuestro u otro que venga, que tiene que tener herramientas legales, porque el otro es no reconocer el comportamiento que ha tenido esta empresa. Y eso no es en un caso, es en casos emblemáticos, suman más de 4 o 5 causas que hoy día está desarrollando la empresa Soquimich con el Estado, incluyendo, por ejemplo, un intento de apropiarse del litio a través de una licitación fallida cuando era subsecretario de Minería Pablo Wagner, que ella postula a esta licitación teniendo cerca de 10, 12 causas pendientes con el Estado. Entonces es una empresa que permanentemente intenta eludir los métodos legales e ilegalmente estafar, desfalcar y apropiarse de recursos que no son su propiedad y además hacer un mal uso de ellos. Ahora, no es cerrarle absolutamente la puerta a esta posibilidad, a las declaraciones que dio el ministro Burgos, por lo menos en este gobierno. Yo espero que no, la verdad que espero que no sea así, porque creo que además en la lucha contra la corrupción, que es un mal que hoy día tenemos tan instalado lamentablemente en la democracia chilena, hay que tener todas las herramientas y no me imagino que el gobierno a priori se cierre a estudiar una opción. Y bueno, a veces yo quiero pensar más bien que el ministro del Interior le toca opinar de muchas cosas. Nosotros presentamos el proyecto ayer, no hemos tenido tiempo de conversarlo con él, pero me gustaría que no se le dé un portazo a priori, sino que se evalúe en su mérito y que demos un debate serio en la Cámara, porque esto fue presentado como corresponde, ha sido declarado admisible y por lo tanto va a ser en materia de discusión legislativa. Diputado, ¿pero usted cree que estas palabras tienen que ver, como usted lo está planteando, un poco con desconocimiento respecto al tema o de frentón? Porque aquí obviamente hay una cierta carga, podríamos decirlo, con la palabra expropiación. En algunos sectores no gusta mucho. Mira, yo quiero creer que es desconocimiento. A veces la palabra expropiación a algunos les suena fuerte, pero la verdad que el Estado de Chile expropia permanentemente distintos bienes privados. Cuando construye una carretera, expropia terrenos privados en función del interés público. Ahora se aprobó hace poco un proyecto de carretera eléctrica. Ese proyecto contempla la expropiación a privados en función del interés nacional, de la utilidad pública. Cuando el Ministerio de Vivienda tiene que construir viviendas sociales y a veces no hay terrenos disponibles, también tiene posibilidad de expropiación. Por lo tanto, no podemos darle el sentido expropiatorio a un acto ilegal, injusto o de atentado a la propiedad privada. Lo que ocurre es que aquí tenemos un caso muy peculiar, único en Chile, que esta es una empresa emblemática en términos de los actos de corrupción. Y por lo demás quiero decirte, Viviana, que si el proceso judicial se desarrolla por la pauta que ha seguido hasta ahora la Fiscalía en el caso de cohecho entre el exministro Longueira y la empresa Soquimich, la justicia puede llegar incluso a cancelar la personalidad jurídica de esa empresa por un fallo judicial. Y yo me pregunto en ese escenario, en el escenario que la justicia chilena determine que esta agente corruptor que es Soquimich, que tiene una responsabilidad institucional, es declarada una empresa que se le cancela la personalidad jurídica, ¿qué va a pasar con los bienes de la empresa? ¿El Estado los va a rematar al mejor postor o va a tener la posibilidad de herramienta legal de usar estos bienes, de recuperarlos por la vía de una expropiación, tal como lo establece la ley? Por lo tanto, acá estamos buscando causas legales, causas institucionales, para que podamos defendernos de un poder corruptor. Y además, un poder corruptor que se genera en un marco de ilegitimidad, como era la certidumbre jurídica que entregaban los 4 generales y el suegro del dueño de Soquimich, que no es nada menos que Augusto Pinochet, el dictador. Entonces creo que hay mérito suficiente para estudiar este tema y no hay que ponerse ansioso ni tampoco desesperarse. Discutámoslo con calma, veamos la propuesta y yo estoy seguro que vamos a recibir apoyo. También se señala que habría una problemática con respecto al quórum, que es bastante alto para declarar a SQM de interés nacional. Además, también se hablaba ahí, por ejemplo, que había una problemática con las negociaciones colectivas por parte de los trabajadores. ¿Qué pasa con eso y con esos ya otros embrollos que habrían para avanzar en este proyecto de ley? Bueno, yo no conozco todavía esas opiniones con informes jurídicos o derechos rigurosos. Hay una interpretación distinta respecto a los quórums. Yo creo de todas maneras que es un tema que podemos salvar. Yo tengo la percepción que esto va a tener bastante apoyo una vez que conozcan el alcance de la propuesta. Así que, bueno, es parte del debate democrático y yo te quiero decir que creo que Chile tiene una gran oportunidad con la industria del litio.
siempre y cuando, como dice el término, realmente industrialicemos el litio y lo ocupemos como una posibilidad de desarrollo. Mientras esto esté en manos de empresas que incluso exportan salmuera, desconociendo, sin informarle al Estado lo que exporta, claramente vamos a estar defraudando una posibilidad de desarrollo. El litio, a diferencia del cobre, es un mineral muy intensivo, un mineral que hoy día está en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Bueno, ese mineral hay que ponerle valor agregado, hay que tener política nacional y claramente lo que está ocurriendo hoy día con esta empresa que está actuando en forma absolutamente mafiosa y con un comportamiento de explotación a destajo de este mineral, va a llevar a que perdamos y que sea otro caso de desarrollo frustrado como nos ocurrió en su época con el salitre y en ese sentido es que también es muy importante este tema de establecer el litio como un mineral de interés nacional. Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo su tiempo para profundizar entonces en esta propuesta que busca la expropiación de este CUM. Que esté muy bien, gracias. Muy bien, gracias Viviana.